take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Edición especial de Fútbol Global aquí bajo el paraguas de Sports Network. Claro, porque mañana comienzan los octavos de final de este Mundial de Clubes de la FIFA. Un mundial que llegó para quedarse, que ha sido maravilloso ver este evento todos los días con fútbol, hasta 4 partidos diarios. Ya mañana, claro, si este juego baja, ya empiezan a hacer menos juegos. De hecho, hoy no hubo ninguna jornada descanso en lo que es la previa de estos cuartos de final que arrancan, repito, el día de mañana. Antes de ver los cruces, vamos a revisar rápidamente cómo quedaron los grupos para hablar de decepciones, de fracasos, de sorpresas y de éxitos de los equipos que finalmente pasaron a lo que es la fase de los octavos de final. Vamos a mostrar entonces esto. ¿Cómo quedaron los grupos de este campeonato mundial de clubes de la FIFA? Que ya se ha hecho antes, primera vez que se hace bajo este formato de 32 equipos, como el otrora campeonato del mundo. Revisemos entonces grupo a grupo. Grupo A, Palmeiras e Inter de Miami dentro, clasificados a la fase de octavos de final, con el Inter de Miami dando el batacazo, dejando por fuera a un club como el Porto. El Porto, el equipo portugués, que si bien es cierto, no es de los más grandes de Europa, no ha ganado tantas Champions, ha ganado, pero no tantas como otros, y que Portugal no es parte de los cinco, o de los 5 países con las 5 grandes ligas. Muy a pesar de eso, no deja de ser curioso, por decirlo menos, ver al equipo del Porto quedándose fuera de esta primera fase o quedándose fuera en esa fase de grupos y dando este cupo a lo que es el Inter de Miami, un equipo de la MLS que si bien está Leo Messi allí, y si bien es cierto fue gracias justamente a Leo Messi con aquel gol de tiro libre ante el Porto para darle la victoria al equipo rosa, lo que finalmente le dio la clasificación. Y sí, pero no deja de haber menos nivel en la MLS que en el fútbol europeo, eso está más que claro. Por eso es una gran sorpresa que el equipo que hace vida en el sur de la Florida se meta en la fase de octavos de final. No estaba en la quiniela de muchos seguramente, pero sí se mete entonces el Inter con el Palmeiras, con el primer equipo o el primer gran equipo de Conmebol que vamos a empezar a ver de aquí en adelante que hizo lo suficiente para meterse en el octavo de final. Palmeiras e Inter ambos con 5 puntos, pero con mejor diferencia de goles para el equipo brasilero. Vamos al grupo B, Paris Saint-Germain, Botafogo, adentro, a casa, Atlético de Madrid y Seattle Sounders. El Atlético de Madrid dejó mucho que desear una vez más el equipo del Cholo Simeone, cayó goleado frente a el Paris Saint-Germain, no pudo recuperar esos 4 goles que recibió en esa primera fecha, si bien le ganó el Seattle Sounders, no le ganó por tantos goles y le ganó tan solo por 1-0 a un Botafogo que llegaba a ese último encuentro con la certeza de que aún perdiendo podía clasificar siempre que no perdiera por un gran margen de goles, ¿sí? Sabiendo que la principal desventaja que tenía el Atlético de Madrid era justamente eso, los goles en contra. Entonces, con un Botafogo muy tranquilo que se dedicó a llevar el partido, le alcanzó básicamente, perdió muy a última hora. El Botafogo incluso se pudo quedar con el liderato del grupo porque estaba alcanzando 7 puntos, empatando a 0 con el Atlético de Madrid y porque venía de vencer al PSG 1-0. Ese fue el primer batacazo del torneo. 13 años después, un equipo de Conmebol, un equipo campeón de Copa Libertadores, le gana a un equipo campeón de Champions como es el PSG. El Botafogo es el vigente campeón de la Conmebol Copa Libertadores. Entonces, con esa gran victoria del equipo de la Estrella Solitaria, se pudo meter sin problemas, a la fase de octavos de final y llegó a esa última jornada frente al Atlético de Madrid con amplias posibilidades de clasificar y clasificó. Porto es una excepción por ser un equipo europeo, tal vez. El Atlético de Madrid, más que una decepción, es un fracaso. Por la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, por los jugadores que tiene el Atlético de Madrid, por la profundidad que tiene el Atlético de Madrid. Pero mientras siga teniendo como técnico al Cholo Simeone, no va a ser más que simplemente un participante de este tipo de torneos, como lo es hoy por hoy en la liga. Vamos al grupo C.
Benfica, Bayern Múnich, Boca Juniors, empiezan a aparecer otras excepciones. Oakland City, el equipo del profesor. El Bayern se esperaba que pasara en la planadora durante los tres partidos, luego sobre todo de ver cómo le ganó a Boca Juniors en ese gran encuentro. Ese fue el mejor encuentro de esta fase de grupos para ese grupo en particular, ese 2-1 entre Boca y Bayern. Sin embargo, el Bayern Múnich perdió en esa última fecha del grupo, cayendo hasta el Benfica, por eso el Benfica se quedó con el liderato de esta sección, de este grupo C, con 7 puntos. El Bayern le ganó a el Boca Juniors y Boca no pierde la clasificación por caer ante el Bayern, no pierde la clasificación por empatar ante el Oakland City, aunque sí fue un papelón empatar con un equipo que no es ni siquiera profesional. Eso es historia de otro costal. No puedes empatar contra un equipo que el Bayern le metió 10 goles, que el Benfica le metió 6 y que el Boca le metió ninguno, porque ese gol de ese empate a uno fue un autogol del mismo Oakland City. Horrible lo de Boca. Pero Boca no queda fuera ahí, quedó fuera por empatar ante Benfica. Ganando 2-0 no puedes dejarte empatar. Boca no pudo cerrar el juego, gol de Di María de penal, gol de Otamendi luego de cobrar un córner y con la especialidad de la casa, cabezazo, Benfica empató ese partido y le robó 2 puntos que al final hicieron mucha falta a Boca y a casa el equipo Ceneice, el equipo bostero, lastimosamente se devuelve a Argentina. Vamos al grupo D. Flamengo, Chelsea, Esperanza de Tunis y Los Ángeles FC. Aquí otro buen batacazo, la victoria de Flamengo, 3 goles por 1 ante el Chelsea, lo que le bastó para sumar 7 puntos y arrebatarle el liderato al equipo de Londres, el equipo que es vigente campeón de la Conference League, se quedó con el segundo lugar. La Esperanza de Tunis dio espectáculo, sumó 3 puntos y el LAFC fue una gran decepción, sin pena ni gloria. Para eso viniste el LAFC, para eso le ganaste al América en aquel partido que se inventó la FIFA para otorgar el cupo que le quitaron a León, porque era León el que tenía que estar en esta Copa Mundial de Clubes, pero por aquello del monopolio, por teóricamente ser los mismos dueños del Pachuca, que no es así, uno es del papá, el otro es del hijo, pero la FIFA no lo vio de esta forma, lo vio como monopolio y le quitaron ese cupo a León, un equipo de León que se preparó para este evento, trayendo, por ejemplo, a James Rodríguez. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de jugar. La FIFA se inventó un play-in entre América y el AFC. Lo ganaba el América, se lo dejó quitar, no lo supo cerrar. Al final del partido, clasificó el equipo de Los Ángeles para esto, quedar de último e irse sin pena ni gloria. Grupo E, Inter de Milán, Monterrey. Monterrey, ra, ra, ra. El Monterrey clasificó en este grupo. River Plate, la otra gran decepción de Conmebol para esta fase de grupos, y el Uragua Red Diamonds. Al igual que Boca no quedó eliminado luego de empatar con el Auckland City, River no queda eliminado por perder ante el Inter de Milán, que podías perder ante el Inter de Milán, el último finalista de Champions. ¿Sí? River queda fuera por empatar con Monterrey. El nivel de fútbol argentino, estamos claros, está por arriba del fútbol mexicano, no importa lo que digan por ahí, lo que he escuchado, no, porque Monterrey le empató a River. Y en un partido de 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Esa noche empataron. Esos 2 cupos que dejaron o esos 2 puntos, perdón, que dejaron de sumar allí o que dejó de sumar allí el equipo del muñeco Gallardo, les pesó al final, igual aquellos 2 puntos que perdió Boca tras empatar con Benfica, y eso le pasó factura luego. Sí, llegaban a la última fecha con la posibilidad de ganarle a Inter y clasificar, pero tenías que ganarle a todo un Inter que mostró su mejor cara en ese último partido frente a River, en ese último partido de la fase de grupos. Y esto terminó dejando fuera al equipo de Gallardo, en que estaba haciendo vida en el grupo E. Grupo F, Borussia, Fluminense, ambos clasificados, Mamelodi Sundowns y el Ulsan Hyundai. Fluminense llegó la última fecha jugando contra el equipo sudafricano, sabiéndose que tenía muchas posibilidades de clasificar, incluso empatando. Vio como el Mamelodi Sundowns se fue arriba 1 gol por 0. Fluminense dijo: no, 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 yo no voy a perder ante un equipo sudafricano. Apretó, logró empatar al final y el Fluminense clasificó de segundo lugar con 5 puntos, quedando detrás del Borussia Dortmund que sumó 7. El equipo alemán, que fue finalista de la Champions League de la temporada anterior, en aquella final donde jugó con el Real Madrid.
en la temporada actual. Recordemos que los finalistas terminaron siendo PSG e Inter. Vamos al grupo G. Manchester City, Juventus, Al Ahly y el Wydad Casablanca de Marruecos, el grupo más fácil del torneo. Dos grandes contra dos equipos que, que evidentemente no tenían el nivel de los dos primeros. El Manchester City fue el único equipo de toda la fase de grupos en pasar la aplanadora, 3 de 3, 9 puntos, 9 de 9, ganó sus tres partidos. Y el último, con mucha contundencia, se administró muchísimo en los dos primeros encuentros, repito, ante equipos inferiores. De hecho, Guardiola utilizó dos alineaciones totalmente distintas en el primer juego y en el segundo. Se administró, dejó todo para el final, para esa última fecha. Ahí fue donde se vio al mejor Manchester City, el que vino puliendo Guardiola en este Mundial de Clubes, sabiendo el montón de jugadores nuevos que llegaron a reforzar a este equipo durante la temporada y en el mercadito que se abrió antes del inicio del Mundial de Clubes. Así que Juventus se quedó conformando con el segundo lugar, lo cual le deja como premio ir a enfrentar al Real Madrid en octavos de final, luego de que el Madrid se quedara con el liderato del grupo H y teniendo detrás de ellos al Al Hilal, el equipo de Arabia Saudita, que juega en Arabia Saudita, que juega en la Superliga Árabe, pero donde solamente juegan tres saudíes. El resto, por lo menos de los 11 abridores, ojo, de la 11 de la alineación titular, el Real Madrid clasifica con 7 puntos, luego de empatar con ese Al Hilal. El Madrid de la primera fecha no fue igual al que vimos en la última fecha, fue de menor a mayor, de menos a más. En el último partido, en la goleada del Madrid contra el Salzburgo, que fue el equipo austríaco que quedó fuera, cediendo su cupo al Al Hilal, vimos a un Real Madrid muy distinto, con línea de tres en defensa, aquella línea de tres que hizo campeón invicto en Alemania con el Leverkusen, a este Xavi Alonso. Vimos a un Vinicius metiéndose por el centro y terminando las jugadas como un delantero, no ese Vinicius que, si bien lo hizo alguna oportunidad en el partido, no fue siempre ese jugador que terminaba por la línea izquierda, por la banda izquierda, hasta el fondo de la cancha para luego dejar su centro hacia el área o finalmente entrar al área una vez que alcanzabas la última línea. Vimos a un Vinicius más centralizado y fue capaz de hacer un gran gol y hacer una gran asistencia, una muy bonita asistencia, dejándole un balón allí a Fede Valverde para lo que fue el segundo gol y por supuesto la aparición de Gonzalo en este torneo, el canterano delantero del Real Madrid, que ha destacado mucho tras ver cómo Kylian Mbappé, por una gastroenteritis que lo llevó incluso a hospitalizarse, perdiera acción en los tres partidos de la fase de grupos para el Real Madrid en este mundial. Dicho esto, vamos a ver entonces cómo queda el cuadro o cuáles son los equipos que harán vida en la fase de los 16avos de final. And then they were 16. Y entonces fueron 16. En el orden que aparecen en la pantalla: Flamengo, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, el equipo de la estrella solitaria Botafogo, Palmeiras, Inter de Miami, Benfica, Chelsea, Borussia Dortmund, Fluminense, Inter, Monterrey, Real Madrid y Al Hilal fueron los equipos que finalmente clasifican a la fase de los octavos de final de este Mundial de Clubes organizados por la FIFA. Y vamos a ver entonces cómo quedaron los cruces que veremos a partir de mañana con la primera fecha de los octavos de final de este Mundial de Clubes. Empecemos por acá, por esta esquina inferior, por la esquina inferior izquierda, esta que estoy resaltando en este momento. Van a ser los primeros juegos de mañana, día 28, a primera hora. Esto es tiempo de México, ojo, 10 de la mañana de México. Se enfrentará el Palmeiras contra el Botafogo, un encuentro que me dolió cómo quedaron en los grupos porque sabía que se iban a enfrentar luego en octavos. Habría sido chévere que se enfrentaran con equipos diferentes. Lastimosamente, veremos cómo uno de los dos equipos de Conmebol va a quedar fuera porque se van a eliminar entre ellos. Allí entre Palmeiras y Botafogo, la verdad, acá yo doy como favorito, o mejor dicho, mi favorito va a ser en este caso el equipo de Botafogo por ser el vigente campeón de Libertadores, por ya estar clasificado a fases de mata-mata allí en Libertadores, por ser un equipo que sabe jugar este tipo de torneos, porque los sabe de un tiempo muy reciente, porque repetimos, es el actual campeón de la Libertadores, por la actualidad que atraviesa Jefferson Savarino en este equipo, por cómo se ha visto en el torneo, por apoyar a Savarino,
por muchas cosas, aquí vamos a dar como favorito al equipo de la Estrella Solitaria, al Botafogo sobre el Palmeiras. Luego, más tarde, mañana a las 2 de la tarde, tiempo de México, Benfica se enfrentará al Chelsea. Yo creo que este partido tiene gran posibilidades para que el Chelsea se lo lleve frente al Benfica y podamos ver, ¿por qué no?, a un Chelsea contra el Botafogo en los cuartos de final. Vámonos al día domingo, a la otra esquina, aquí arriba, el 29 de junio. PSG Inter de Miami, con todo el morbo que esto significa. Primera vez en su carrera que Leo Messi se enfrenta a un ex equipo. Recuerden que viene de jugar, por supuesto, en el PSG luego de su paso por el Barcelona. Ese PSG donde está Luis Enrique, quien dirigió en su último, no en su último porque acaba de ganar la Champions, el anterior trofeo de Champions que ganó con el Barcelona, sí, el último para el Barcelona. Luis Enrique, que dirigió tanto a Jordi Alba como a Luis Suárez, como a Busquets y a Leo Messi. Se va a enfrentar a esos cuatro jugadores que bien conoce. Por esa ventaja que tiene el técnico de conocer a estos jugadores y por el nivel años luz que tiene el PSG sobre el Inter de Miami, creemos que el PSG, aquí no debe haber sorpresas, el PSG va a terminar avanzándose en la ronda de octavos de final. Y ojo con el Flamengo Bayern Múnich. Yo no creo que Vincent Kompany se ponga a inventar como lo hizo en la última fecha contra el Benfica, donde dejó un montón de jugadores titulares fuera, Harry Kane, por ejemplo, luego los metió en el segundo tiempo y ya no le dio tiempo para voltear el marcador. No creo que haga eso, evidentemente, porque son rondas mata-mata, pero yo creo que Flamengo tiene una real posibilidad. Ojo, si el juego se transcurre en los 90 más el añadido de los 120 minutos, si se llegan hasta allá por empates, yo creo que en 120 minutos Flamengo lo puede ganar. Si se va a penales, Manuel Neuer está bajo los palos del equipo del Bayern y eso podría ser una ventaja para el equipo alemán. Allí podría cambiar un poco la tendencia para que entonces sea el Bayern el favorito de llevarse esta llave. Muy cerrada, repito, si se va en máximo 120 minutos, Flamengo tendría posibilidades reales de llevarse este partido para, ¿por qué no?, enfrentar al PSG y tratar de vencer a otro equipo europeo tal cual como hizo con el Chelsea en la fase de grupos. Eso dijimos que va a ser el domingo, luego nos vamos al día lunes 30 a la otra esquina por aquí arriba, Inter contra Fluminense y Manchester City contra el Al Hilal. Aquí se acaba la historia del equipo que hace vida en la Liga Árabe. El Manchester City debe pasar sin problemas y esta se la voy a dar al Inter. Ese Inter que se vio contra River Plate, es un Inter que está subiendo de nivel, es un Inter que tiene un nuevo entrenador que empieza a crear o a causar un efecto sobre sus jugadores. Creemos que el Inter estaría aquí pasando la llave sobre Fluminense. Eso quedaría entonces un posible encuentro en cuartos de final entre el Inter y el Manchester City. Y luego el día martes, en la última esquina por aquí abajo, ellos que se conocen tanto, Real Madrid-Juventus. Recuerden aquel gol de Mijatovic en aquella Champions contra Juventus. Recuerden aquella chilena de Ronaldo ante Gigi Buffon de la Juventus en Champions. Ellos que se conocen tanto se vuelven a ver las caras ahora en el Mundial de Clubes. Creo, por lo visto, que el Real Madrid tiene una alta probabilidad, una alta posibilidad de llevarse esta llave frente a la Juventus. Y luego el Borussia Dortmund, Monterrey, cuidado con Monterrey. El Monterrey que se vio jugando ante el Urawa Red Diamonds, que los goleó. Fue un muy buen equipo. Este equipo tiene a un buen entrenador. Este entrenador fue segundo de Guardiola muchos años en aquellas temporadas en el Barcelona. Mucho conocimiento, hay mucha calidad. No solamente es Ramos, no solamente es el Tecatito Corona. Cuidado, yo creo que Monterrey puede dar un zarpazo importante y quitarle esa llave al Borussia Dortmund. Sí, el Borussia es finalista de Champions recientemente en la final del torneo antepasado que jugaron contra el Real Madrid, sabiendo que el torneo actual o el torneo que recién pasó la jugaron Inter y PSG, pero por más que el Borussia sea un recién finalista de Champions, yo creería que Monterrey tiene posibilidades aquí. Cuidado con Monterrey. Le voy a dar una ficha ahí al equipo regiomontano, al equipo que hace vida en la Liga MX. Sí, esto no quiere decir que la Liga MX tenga mejor nivel que Argentina y Brasil. Esto es otro cuento, lo dejamos para después. Y así entonces queda todo servido para lo que serán estos octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. Y solo quedan 16, and then they were 16. Vamos a ver qué ocurre a partir de mañana y hasta el día martes. Fútbol consecutivo estos días.
hasta el próximo martes 1 de julio para saber a los equipos, a los 8 equipos que quedarán para jugar la ronda de cuartos de final. No dejes de suscribirte al canal, por favor, de comentar aquí abajo cuáles son tus favoritos, cómo ves estas predicciones, cómo es tu opinión de cómo quedó la fase de grupos. Por supuesto, también de compartir y de estar muy atento para estos resultados que se van a venir para que nos acompañemos luego de que pase esta fase de octavos de final y revisemos cómo serán los cuartos y sigamos conversando aquí a través del espacio Fútbol Global bajo el paraguas de Sports Network aquí en Javier Deportes. Muy pendiente, que por ahí muy seguramente nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya.